Muy bienvenidos, hermanos. Yo creo que todos venimos ahora con un sentido de gravedad. Es algunos no, y está bien también así. Pero yo creo que es como una acta de confianza de que todo sigue en manos de Dios. Sí hay algunos lugares que han decidido tener sus servicios sobre el Internet, y eso no es malo, pues, porque tal vez hay muchos en sus congregaciones, y para mantener el problema eso de contactar a otros con lo que está pasando, por eso lo están haciendo. Y no hay problema con eso, no los podemos juzgar, y a la vez el gobierno ha ordenado a un cierto número hacer esta cosa de prevenir las reuniones entre muchos. Nada malo con eso, porque el gobierno es un medio de la mano de Dios también. Entonces, el cristiano ha sido ordenado a seguir las instrucciones del gobierno cuando el gobierno está buscando preservar la vida. Es una buena característica. Si el gobierno está buscando preservar vida, el cristiano tiene el permiso para seguir adelante haciéndole caso a ese gobierno. Han habido casos en la historia donde eso no ha ocurrido, pero ese es otro tema ya para otro día. Oremos antes de empezar. Señor Jesús, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque nos has traído aquí con vida. Tú sigues siendo bueno. No importa cómo van las cosas, porque tus propósitos, tus metas, tus fines, tus excelencias están sobre toda la creación. Nuestra perspectiva es tan limitada. Podemos ver la mayoría de nosotros a lo más solo 6 pies arriba de la tierra misma, del suelo. Pero tú ves desde las eternidades, tu trono tan alto y exaltado. Tú puedes ver todos los fines. Tú puedes ver todos los horizontes. Tú tienes todos los tiempos en la mano, los hilos de cada vida. Y tú sabes qué tan largos son o qué tan cortos son los días. En ti confiamos, Señor. El corazón tuyo es bueno. Y si es cierto que tú eres el piloto de todo lo que es, no hay razón por qué temer. Ayúdanos entonces ahora a escuchar tu palabra y tener fuerza en ti. En el nombre de Jesús, amén. Una figura de la Reforma, su nombre es Felipe Melanchthon. Felipe Melanchthon vivió en los tiempos muy inseguros de la Reforma, en donde la Iglesia católica andaba persiguiendo a aquellos que se querían separar de ella para seguir el evangelio verdadero. Y en esos días hubo una persecución muy fuerte, donde en todas las iglesias, si uno llegaba, pues era muy serio, peligro a la vida. Melanchthon dijo esto: si no tuviera ansiedades, perdiera el incentivo poderoso para la oración. Pero cuando las cargas de la vida impulsan a la devoción, ¿cuál es el mejor medio de consuelo?
Una mente espiritual no puede vivir sin ella. Así el apuro me conduce a la oración y la oración nos conduce lejos del apuro. Es decir, los problemas nos llevan a las rodillas para orar y hablar con Dios. Si no las tuviéramos, tal vez nos olvidaríamos. Y yo creo que nos habíamos olvidado. Qué bueno entonces que el Señor nos está llamando. Los problemas, las preocupaciones, las angustias, las tristezas, las tragedias, son el llamado de Dios para acercarnos a Él. ¿Y qué hacemos al estar cerca de Él? ¿Y cómo nos acercamos a Él? Bueno, la mejor manera es ir a su palabra. Y al ir a su palabra, observar y contemplar quién es Dios. Salmo 46. Leámoslo y después vamos a hacer observaciones en ella. Salmo 46, para el director del coro, Salmo de los hijos de Coré, compuesto para Alamot, cántico. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Selah. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Dio Él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Selah. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza, quema los carros en el fuego. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Selah. ¿Qué significa Selah? Es un tiempo de silencio. Es un tiempo de contemplar. Es un tiempo para adorar. Es un tiempo para pensar. Es un tiempo para dejar por detrás todos los problemas. Es un tiempo para sentarse y sentir el alivio de la presencia de Dios. Es un tiempo para contemplar las bellezas de Jehová. Es un tiempo para alzar los ojos hacia arriba y saber del que el Señor es más alto que todo lo que es. Es un tiempo para pensar de que Él es soberano. Es un tiempo para que nuestros corazones palpiten con amor y agradecimiento para Él. Es un tiempo para dejar las preocupaciones al lado y decir,
Él es Dios. En el verso 1, empecemos aquí. Les voy a dar 3 encabezados. El Dios presente es el primero, de los versos 1 al 3. Dice el primer verso: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las estrategias militares. Se forma una línea para ataque, pero siempre debe haber un lugar donde podemos correr por detrás y tener protección, porque estar al frente es muy peligroso. Pero si hay un lugar cerca para correr, a meternos ahí y donde está seguro que no se puede penetrar, uno siente seguridad. El pronto auxilio, el refugio, la fortaleza. Este es un Dios encontrable, es decir, no está escondido. Y eso es lo que significa la palabra, que al buscar este Dios, Él no es un misterio, no está detrás de la nube, detrás de un árbol. Este Dios no se ha hecho en silencio, este Dios no se apaga su luz. Este Dios está presente, está encontrable. Y yo pensaba que me había inventado esa palabra, pero lo busqué y sí, existe la palabra encontrable. En inglés decía findable. Él se puede encontrar. Salmo 145. Pensamos en estos días, después de la tercera hora de estar viendo las noticias, y uno tal vez está en pánico y piensa, no puede haber solución, esto es horrible. Fíjense, hermano, hermana, apaguen el televisor, dejen el teléfono al lado, busquen a Dios en su palabra y en oración, y en minutos, si no en segundos, lo van a encontrar. Salmo 145, verso 18. El Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen. También escuchará su clamor y los salvará. Verso 20. El Señor guarda a todos los que le aman, pero a todos los impíos destruirá. Mi boca proclamará la alabanza del Señor y toda carne bendecirá su santo nombre eternamente y para siempre. Ahí podemos ver lo que nos dice el Salmo. El Señor se puede encontrar al buscarlo, hermano y hermana. No se olvide de hacer eso. Es decir, hay una dirección ahí, una instrucción, que lo busquemos. Oh, thank you. Es una instrucción para que no nos olvidemos de que si sabemos que Él es soberano, entonces no debe haber un obstáculo para que nosotros en realidad vayamos a buscarlo. Es decir, tal vez nosotros que tenemos esta teología profunda, nos olvidamos de que hay una responsabilidad en nosotros en realidad buscar de Dios. Aquel gran calvinista reformado y dice, si Dios quiere mi atención, Él me la va a pedir. Se lo ha pedido en su palabra ya. Busque de Él. Busque
su amor, su atención busque de Dios. En Santiago 4:8 también nos habla la palabra. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Doble sentido en estos días, pero lo que quiere decir eso de limpiar vuestras manos es de que nuestras obras, lo que hacemos en nuestros días, sea algo purificado también. No solo nuestro adentro, sino que lo que cumplimos, de la manera que nos comportamos, que nuestras manos no tengan pecado en sí. Es un llamamiento a la purificación al acercarnos a Él. Pero fíjense, si Él nos está llamando a acercarnos a Él, es que ya nos perdonó. Así es que esa purificación es algo que hacemos dentro del perdón de Dios. Porque si no nos hubiera perdonado, no nos estuviera llamando cerca a Él, sino que nos estuviera condenando. Y eso es un buen detalle de tener en mente. Porque la razón por qué tenemos acceso a Dios es por la sangre de Cristo. Él es el Dios presente, el pronto auxilio. Regresamos a Salmo 46. Miren aquí. Por tanto, verso 2, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios, aunque los montes se deslicen al fondo de los mares. El pastor Pius mencionó de que estamos en una falta de tierra aquí, muy cerca en Whittier Narrows. Yo creo que en el 1987 fue que tuvimos el gran temblor de Whittier Narrows. Yo tenía 5 o 6 años. No lo voy a contar aquí ahorita. Salimos corriendo del apartamento esa noche. Un terremoto fuertísimo que sacudió mi vida y yo creo la vida de muchos. Y si se acuerdan, toda la gente se salió a acampar en tiendas de campaña en los parques de la ciudad. El mundo se sentía como que se iba a acabar en esos días. Me acuerdo que íbamos a la iglesia y teníamos un servicio cada noche en esos días. Porque el temor era profundo. Era un temor existencial. Es decir, se va a acabar todo. Pero encontramos alivio en Dios. Aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo, y está creciendo y creciendo este poema, esta obra maestra de los hijos de Coré. Este poema creciendo y creciendo como que va a explotar, se siente la presión así. Y dice la palabra Selah. Y hay como que toma un aliento. Y cambia completamente el cuadro. Encabezado 2, el Dios de calma. Verso 4 dice, como que cerró los ojos. ¿Qué pasó aquí en este poema? Me encanta esto. Hay un río. Es decir, se acabó la imagen, vamos a otra cosa. Hay un río. ¿Y qué pensamos cuando pensamos en río? Pensamos en belleza, pensamos en relajamiento, pensamos en recreo, pensamos en bautismos, pensamos en paz, en gozo.
Pensamos en estar sentados y se escucha el agua. Una tranquilidad. No hay nada malo pasando en el mundo en ese momento. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Es decir, hay agua fresca en la presencia de Dios. Hay vida en la ciudad de Dios. Las moradas santas del Altísimo son nuestras casas. Ahí estamos sentados, ahí estamos viviendo, ahí estamos gozando en las santas moradas de Elión, el Altísimo, el más grande, el que está sobre todo. Dios está en medio de ellas. Un sonido de paz, hogares nutridos con alimento, con amor, con familia. Dios habita en medio con toda calma. Es cuando pasa un huracán, un tornado. Lo que está alrededor del tornado es catastrófico, pero lo de en medio, lo de el ojo del tornado, hay como un hoyo. Y ahí se pueden ver los videos en YouTube si los buscan, que han filmado el ojo por adentro y por adentro se ve el aire así, dando vuelta y vuelta y vuelta, pero uno mismo está en el centro y hay una gran calma, como que nada está pasando. Bien interesante eso. Aquí el Señor está en un ojo, en un centro donde nada pasa, donde hay una paz. Dios está en medio de ella y no será sacudida la ciudad de Dios. Dios habita en medio con toda calma. Y esto se refiere a lo que habla Apocalipsis 21, 3, 6. Dice Juan, de seguro pensando en este salmo, en Apocalipsis 21, cuando Juan escribió su Apocalipsis aquí, su libro, él era un teólogo estudiando las Escrituras. Y así él, como teólogo, predicó de ellas y aquí él menciona otra vez esta imagen. Apocalipsis 21, verso 3. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y ahí entonces Él habita en medio, entre ellos, y ellos serán su pueblo, que ha sido la meta de toda la creación. Por eso es que hizo el jardín, para habitar entre su pueblo. Por eso existió el tabernáculo, por eso existió el templo, y por eso se encarnó Cristo, para habitar entre su pueblo. Y por eso Cristo mandó a su Espíritu para habitar en los corazones de su pueblo. Es decir, Dios está con nosotros. Es el lema de la iglesia, ¿no? Pues es el nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Tercer encabezado. No les mencioné esto. En el verso 5, un buen detalle aquí: Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios le ayudará al romper el alba. Verso 6, bramarán las naciones. Y ahí dice, se tambalearon, que es, tal vez en su traducción es otra palabra.
pero son la misma palabra hebrea, sacudida y tambalearon. Es decir, bramaron las naciones, se sacudieron. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Es decir, hermano y hermana, el que habita en el abrigo del Altísimo morará en la sombra del Omnipotente. Es decir, hay una calma vivir en la ciudad de Jehová. El mundo será sacudido, pero la ciudad de Dios no será sacudida. Se caerá, se rompen los edificios, se deshacen los pueblos y las naciones. Las naciones bramarán. La tierra se va a derretir. Y dice aquí que Dios lo hace, pues Él es soberano, ¿no? Verso 6, bramaron las naciones, se sacudirán los reinos. Dio Él su voz y la tierra se derritió. Es decir, Él está en cargo de todo lo que está pasando. Ahora sí, encabezado 3, el Dios verdadero. En el verso 8 dice, contemplad las obras del Señor. ¿Cuáles son esas? Ha hecho asolamientos en la tierra, es decir, muestra su dominio completo de la tierra, su dominio del mundo natural, su dominio del mundo de los hombres. No hay nada que se le escapa. Él hace asolamientos, es decir, Él conquista, Él está encima de todo. El verso 9, hace cesar guerras. Hace algunos días estábamos, tal vez unos años ya, estábamos muchos pensando que estábamos al punto de entrar en guerra nuclear con el norte de Corea. Y todos estaban diciendo, no todos, pero la mitad del país decía, Trump nos va a echar a la guerra nuclear. La otra mitad decía, Trump nos va a librar de la guerra nuclear. Déjenme decirles, hermanos, de que no fue nada de la mano de Trump. El librarnos de cualquier guerra ha siempre sido de la mano de Dios. Y el librarnos de cualquier plaga ha sido de la mano de Dios. En apuros nacionales y en apuros personales, en problemas de salud o en problemas de finanzas, en problemas de familia o en problemas del trabajo, Él quien nos libra es Dios. Porque Él es el que nos lleva por ellas. Él nos conduce en medio de ellas. Él siempre ha tenido el control de ellas. Si es Dios el quien nos mete al agua del Mar Rojo, Él es el que nos va a sacar del agua del Mar Rojo. No hay que temer sobre estas cosas. Él sabe lo que hace y Él trae paz al mundo. Él hace cesar las guerras hasta los confines. Él quiebra el arco, miren aquí, como que si fuera Dios parado en el centro de la calma de la ciudad de Dios. Él parado en su trono, tal vez sentado, mejor dicho. Y su voz, Él puede decir, abre su boca. Y cualquier ejército que está lejos de ahí, con sus armas listas para atacar la ciudad de Dios, Jehová dice, no. Y así le estallan las armas a los soldados que están afuera. ¡Pah! Se les deshace la lanza, se les deshace el arco y flecha. No tienen con qué luchar estas malas fuerzas. Con una palabra de Dios estalla la virus.
Con una palabra de Dios se sana el mundo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no lo hace? Porque Él es bueno. No lo hace porque Él es bueno. Porque miles de gente van a buscar de Él por medio de esto. Y nos dijo el pastor Páez, nos acordó, ahora es tiempo para predicar el Evangelio. Tal vez por el internet, tal vez por cibernéticamente, o tal vez por text. Muestre su fe al mundo en estos días. Este es el Dios que quiebra el arco desde lejos, que parte la lanza desde lejos. Él trae paz. Y miren aquí en el verso 10. Estad quietos. Entonces es una frase que con los que tienen apretados así el arma, tienen apretado su seguridad. Yo fui a comprar comida y todas las necesidades, ¿verdad? Yo creo que todos hemos hecho eso estos días. Y cuando agarré esa bolsa de papel higiénico, que en realidad lo necesitábamos, no era porque estaba tratando de acumularlo. Se nos había acabado, hermanos. Cuando fui a agarrar esto, ¿sabe qué sentí? Alegría y paz. Qué triste. Qué triste. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Eso lo somos. Yo lo soy, se los confieso, que yo soy de poca fe, ahí sentado detrás de mi familia, sintiendo yo, ¿cómo va a resultar todo esto? Amo tanto a toda esta gente que está aquí, ¿cómo va a resultar todo esto? Hombre de poca fe. Estoy yo enfrente de ustedes, hombre de poca fe. Pero el Señor es mi porción y es la porción de ustedes. El Señor provee fe porque somos de poca fe. Somos nada sin Él, pero Él es el que trae alivio. Él es el que suple paz al corazón deficiente, la cual tenemos todos. Él es el que nos levanta. Él es el que nos levanta la cabeza. Él es nuestro escudo. Acércate a Él. Búscalo ahora que se puede encontrar. Él levanta la cabeza del afligido. Él es el refugio, el consuelo. Dice Dios. Es la única parte en este salmo donde no está hablando el salmista, está hablando Dios mismo. Estad quietos, sabed que yo soy Dios, exaltado. ¿Por qué nos dice eso? Estad quietos, sabed que yo soy Dios, primero. Ok, todo lo que está pasando es de tu mano. Y ahora nos dice por qué está pasando todo lo que está pasando. Exaltado seré entre las naciones. Es decir, lo que yo hago viene con el propósito de exaltar mi nombre sobre las naciones. Exaltado seré en la tierra. Dios no hace las cosas para jugar, o por gusto, o para torturar, o por ser cruel. La fe en Dios nos conduce a la vida, produce una sociedad y civilización de vida, paz y alegría. Pero alrededor del mundo hay pecado, hay maldad, hay corrupción. ¿Cómo Dios lo va a quebrar? Lo quiebra
con su movimiento, con lo que Él hace, con ciertas cosas como lo que está pasando en estos días. Y así Él quiebra la dependencia que uno tiene en estos sistemas y nos vuelve a Él, nos llama a Él para que confiemos en Él. Y así esta palabra estar quietos significa como soltar el agarre. Dejen ir. No tan apretado. No con las posesiones que tenemos o las habilidades que tenemos o los planes que tenemos o el gobierno. El gobierno tiene que hacer esto, el gobierno tiene que hacer esto. No. Estad quietos, sabed que yo soy Dios. Él es el Dios único, omnipotente, todopoderoso, Rey de Reyes. Jeremías 10:10. Dice la palabra en Jeremías 10, pero el Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. Así les diréis, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra perecerán de la tierra y de debajo de los cielos. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Cuando Él emite su voz, hay estruendo de aguas en los cielos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Ese es Dios, que tiene todo dominio completo, tiene todo poder y toda soberanía. Hay otro ejemplo que parece tomar el patrón de Salmo 46. Marcos capítulo 4. Verso 35. Ese día, caída ya la tarde, Jesús les dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron, pues era un día largo, estaba cansado, querían ir a otro lugar. Se subieron a un barco. Le llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, el Dios calmado. Entonces le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Se asustaron más después de que este hombre calmó la tormenta. ¿Por qué, hermano? Porque si este hombre puede calmar la tormenta, él puede juzgar los pecados. Y ahí hay un terror 1000 veces más grande que cualquier tormenta. ¿Por qué? Hay que temer más al que tiene dominio sobre nuestras almas eternas que aquel que puede tomar nuestras vidas físicas. Quiere decir
de que Él tiene dominio sobre las dos cosas, lo físico y lo espiritual. ¿Qué tipo? ¿Quién es este? ¿Quién es este que tiene dominio de todo? Es el Hijo de Dios. Es el Cristo, el Salvador de nosotros. Dios está con nosotros. Él acampa en medio de nosotros. Y aquí otra vez el autor de Apocalipsis, Juan, toma otra imagen de Salmo 46 en Apocalipsis 22. Dice la palabra, y me mostró un río. Oh, ¿se acuerdan de eso? Me mostró un río de agua viva, de agua de vida, resplandeciente como cristal. Otra vez la imagen de calma que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida. Dos elementos en la Biblia que dan vida eterna. El río del agua de vida, y el árbol de la vida. Es decir, doble, no solo una imagen, sino que las dos juntas ahí dando vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, no se acaba, abunda esta vida. Las hojas del árbol era para sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará ahí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Ya no habrá más noche, no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de la luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará. Es decir, ya no va a haber intermedio, sino que la gloria de Dios va a estar en su plenitud completa entre nosotros. No va a haber algo que lo esconde, pues no se esconde ahora, pero aún así más, de una manera excelente, de una manera más revelada que nunca. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El Señor está cerca. Selah. Primera de Pedro, capítulo 5. Aquí vamos a terminar. Pero hay que pensar algunas cosas primero. La epístola de Pedro se escribía en unos tiempos difíciles para los cristianos. Había mucho de qué preocuparse. Había mucho de qué temer en esos días. La gente moría de muchas cosas. Era un tiempo donde la aflicción tenía mucho propósito. Pero el apóstol sabiamente aplica los principios que acabamos de ver de la soberanía de Dios del Salmo 46. Miren esto. Primera de Pedro capítulo 5, verso 6. Humillaos, pues. ¿Por qué humillaos?
Porque la ansiedad y la preocupación viene cuando nosotros tenemos esta creencia que tenemos el control. Hermano y hermana, aun cuando todo nos va bien, no es porque nosotros tenemos el control. Aun cuando todo va de acuerdo a algún plan que formamos, no es porque nosotros tenemos el control. Pero cuando las cosas van mal, Pedro nos aconseja así: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, como que si fuera ropa sucia. Eche la ansiedad sobre Él, sobre Dios. Él tiene la fuerza para cargarlo. Él tiene, dice la palabra aquí, Él tiene cuidado de vosotros. Pensamos es que a Dios no le importa, es que Dios tiene cosas más grandes. No es cierto. A Dios le importa cada uno de sus hijos y hijas. A Él le importa el bienestar de sus hijos y hijas. Y Él no se ha olvidado de usted. Dice uno de los cantos, uno de los himnos que cantamos, que Él tiene el nombre escrito en sus manos. Es cierto, eso se basa de un salmo, como tatuado. Algunos de nosotros, yo no, pero algunos de nosotros tenemos el nombre de nuestros hijos en nuestros brazos. Él lo tiene también, porque Él ama a su pueblo. Él tiene cuidado de vosotros. Sigue el pasaje. Sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar, es decir, buscando a débiles en la fe. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, que tú, cristiano, ahora te has ligado a los cristianos antiguos que han sufrido bastante, en muchos lugares 10 veces, 1000 veces más que nosotros. Se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, verso 10. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Este es un hombre que sufrió una muerte, de acuerdo a la tradición, muy fea, pero lo sufrió con calma, lo sufrió con fe, porque sus ojos estaban puestos en aquel Dios de la ciudad, en aquel exaltado altísimo que lo ve todo y que tiene todo en sus manos. He dado este ejemplo antes, pero tal vez alguien aquí no lo ha escuchado. Yo creo que uno de mis recuerdos favoritos en mi vida de mi niñez es estar sentado en la silla de atrás del carro y estar subiendo una montaña y sabiendo que el viaje va a durar por muchas horas y sentir el sueño de tranquilidad y dormirme. Estamos en un camino largo, pero el que va manejando es Dios. Tranquilos, hermanos y hermanas, adorémosle a nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor Jesús, gloria sea tu nombre. Tú no te cansas de ayudarnos. Tú no te cansas de salvarnos. Tú no te cansas de llamarnos a tus pies.
Perdona nuestra falta de creencia, nuestra falta de fe. Provee más a nosotros, Señor. Ayúdanos a confiar en ti siempre, Señor. Gracias porque eres bueno, porque tienes gracia hacia nosotros. Llévanos entonces con bien. Danos fuerza en estos días, Señor. Confiamos en ti, que todo saldrá bien. En el nombre de Jesús. Amén.